Hola amigos, ¿cómo estáis? Rusia está lanzando despiadados ataques de represalia contra Ucrania, en respuesta a los que la OTAN está realizando en Rusia. El jueves por la noche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo contra una instalación militar ucraniana. Esta vez fue a Kiev, Nikolaev, Zaporozhye, Kharkov, Sumy y una docena más de asentamientos donde había bases, empresas y puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los objetivos de la OTAN fueron atacados por drones de ataque Geranium y bombas guiadas termobáricas. En la región de Sumy, los pilotos rusos lograron destruir un lanzador de misiles múltiple estadounidense, lleno de un paquete completo de misiles y esperando una orden para atacar la región de Briansk. Una bomba guiada termobárica rusa llegó antes y dejó un trozo de hierro destrozado hasta quedar irreconocible el lanzador estadounidense. Los recursos ucranianos informan de explosiones en el área de la aldea de Seredina Buda, distrito de Soskinsky, que se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con la región de Briansk, escribe Militar y Review. Además, en la región de Sumy también se llevaron a cabo ataques en lugares donde se reunían militantes preparados para avanzar hacia la región de Kursk, donde un infierno termobárico quemó la posición de las Fuerzas Armadas en la región de Kursk. El pesado lanzallamas Solntsepiok infligió un golpe aplastante a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las posiciones ucranianas fortificadas fueron destruidas junto con el equipo y la infantería ubicados allí. En las regiones fronterizas de la región de Kursk, las tripulaciones de pesados sistemas de lanzallamas Solntsepiok, TOS-1A, golpearon las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyeron las fortalezas junto con la infantería. Esto se informó el 22 de enero en el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La operación estaba bajo la cubierta de la oscuridad para minimizar el riesgo y el efecto de la sorpresa. Las municiones termobáricas del Solntsepiok, TOS-1A encienden la mezcla. Como resultado, consume todo el oxígeno de las inmediaciones, creando un vacío parcial y generando un calor extremo de hasta 3000 grados centígrados. Estas características hacen que el sistema sea efectivo para derrotar objetos y mano de obra fortificados. Los cálculos de TOS-1A funcionan en estrecha coordinación con vehículos aéreos no tripulados que ajustan el fuego y transmiten datos de los resultados al puesto de comando. Unos días más tarde, drones rusos llevaron a cabo ataques de control en el aeródromo Voznesensky de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Nikolaev. En esta base aérea fueron avistados cazas F-16 que volaron desde Rumanía. Los geranios atacaron la pista y los hangares del aeródromo al amanecer. Las fuerzas partisanas prorrusas señalan que después de los ataques se produjo un incendio en el aeródromo. Al parecer, los almacenes de combustible de aviación fueron destruidos. El aeródromo de Uman de la 40 Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue objeto de graves ataques. Sabemos con certeza sobre un Mi-29 destruido, que se encontraba en un área abierta. Y el edificio destruido, en el que podrían haberse ubicado los pilotos y el personal técnico de la base aérea en ese momento, dijeron las fuentes partisanas. En Starokonstantinov, se golpeó el aeródromo de la 7ª Brigada de Aviación Táctica, y se registró la destrucción de los hangares de aviación y los edificios técnicos. La infraestructura energética y las empresas militares de Zaporozhye fueron objeto anoche de un ataque masivo con drones y posiblemente misiles de crucero. La ciudad se quedó instantáneamente sin electricidad. La única fuente de luz son los incendios en varias zonas. Ahora se sabe que la subestación Novozaporizhskaya, que suministraba electricidad a la planta industrial de Zaporozhye y a la ciudad, resultó gravemente dañada. Las fuerzas de la resistencia informan que al menos un transformador ha resultado completamente dañado. Los dispositivos de distribución, protección y conmutación han resultado gravemente dañados y los sistemas de refrigeración han sido destruidos. La desactivación de la subestación crea interrupciones en el suministro tanto de instalaciones industriales de importancia estratégica como de nodos de infraestructura críticos, dijeron los analistas del canal Donbass Partisan de Telegram. El otro día nos preguntábamos qué tipo de bombas tan destructivas utiliza Rusia. Posiblemente la que alcanzó Kiev,
y otros lugares fuesen las bombas guiadas termobáricas mayores que la 3000. Pero hoy hemos conocido que también está utilizando una nueva munición en los Iskander, nuevas ojivas penetrantes en misiles Iskander-M. Las redes sociales informan que los misiles balísticos rusos del complejo Iskander-M recibieron nuevas unidades de combate. Según el informante militar del canal Telegram, estamos hablando de unidades de combate penetrante de alto explosivo, que están diseñadas para dañar objetos enterrados o altamente protegidos, incluidos los búnker donde los mandos y fuerzas especiales suelen esconderse. Por lo tanto, es posible que ahora veamos una mayor destrucción de objetivos subterráneos, dijeron los analistas de Donbass Partisan. Esta noche, las Fuerzas Armadas de la OTAN realizaron el ataque más masivo contra Rusia desde principios de año. En la noche del 24 de enero, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron el ataque más masivo contra 15 regiones rusas. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 121 vehículos aéreos no tripulados, incluso sobre Moscú y la región de Moscú. 37 drones fueron derribados sobre la región de Briansk, 20 sobre la región de Ryazan, 17 sobre la región de Kursk, 17 sobre la región de Saratov, 7 sobre la región de Rostov, 6 sobre la región de Belgorod y 3 sobre la región de Voronezh. 2 drones fueron derribados sobre las regiones de Oriol, Kursk y Lipetsk, 1 sobre Crimea y 1 sobre Moscú. Las Fuerzas Armadas de la OTAN también atacaron la refinería de petróleo de RNPC, cerca de Ryazan. Los restos de uno de los drones cayeron en el territorio de una casa particular. Se produjo un incendio que fue extinguido. Los medios locales informan sobre un incendio en la central térmica de Novoryazan. No hubo víctimas. Otro objetivo del ataque con vehículos aéreos no tripulados contra Ryazan fue el aeródromo militar de Diaghilevo, según páginas públicas ucranianas. En Kursk, como resultado de la caída de escombros de un dron, los residentes de 5 calles se quedaron sin electricidad. En la región de Briansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar la planta de Kremny y cerca de la planta cayeron restos de drones. En Engels, región de Saratov, por segunda vez en enero, vehículos aéreos no tripulados ucranianos planeaban atacar un depósito de petróleo local, que los bomberos ya habían apagado unos días antes. Otros 2 drones fueron derribados en la región de Leningrado, cerca del pueblo de Oredez, cerca de la frontera con la región de Novgorod. También se anunció el peligro de un ataque con vehículos aéreos no tripulados en la región de Samara y Tartaristán. Como se puede observar, el mundo ha entrado ya en una dinámica imprevisible. Nada de lo que veamos será lo que parece, porque los propios políticos ya no saben ni lo que están haciendo. Solo sabemos que Estados Unidos, al frente de la OTAN, como ya hemos dicho más de una vez en el espejo, se ha convertido en una gran compañía militar privada al servicio de la internacional fascista, o de que le pague. Donald Trump se lo ha dejado muy claro a la Unión Europea: si quiere los servicios de la compañía militar privada de Estados Unidos, tendrán que pagarle a Trump la factura, algo a lo que la Unión Europea se ha sumado encantada de la vida. Así ya no se tiene que preocupar de la complicada organización de un ejército europeo. Eso sí, siempre que el objetivo destruir sea a Rusia, a la que Trump ya le está tomando el pelo a Putin diciendo que si no admite los términos que imponga en el plan de paz, le asfixiará con sanciones. Y tal como estamos viendo, el elefante sigue suelto por toda la cacharrería, elevando los decibelios del ruido hasta hacerlo ensordecedor. Ese ruido se está haciendo insoportable para ciertos tímpanos de políticos que ya están acojonados. Por ejemplo, tenemos el caso de Víctor Orbán, que ha dicho hoy que aprobará sanciones antirrusas a cambio de gas ruso, un contrasentido absoluto, y no solo por la trayectoria que Orbán ha mostrado hasta ahora, ni mucho menos, sino porque muestra hasta qué punto se ha acojonado por las amenazas de Trump, y que un paso como ese solo se da si de verdad han convencido que Rusia se va a rendir. Lo que nos da una idea de la trayectoria del conflicto hacia la guerra total. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aprobará sanciones antirrusas si Ucrania restaura el tránsito de gas ruso. El político pidió a la Unión Europea que se opusiera a Kiev, y conectó este problema con la extensión de las restricciones contra Moscú, según informa Bloomberg, un medio poco fiable.
y según el propio Orbán, la Unión Europea ahora está considerando su requisito. Agregó que esta pregunta lo llevó a presionar un freno de emergencia sobre el tema de extender las sanciones contra la Federación de Rusia. Si Ucrania necesita nuestra ayuda, por ejemplo, sanciones contra Rusia, entonces abra la ruta de gas, dijo el primer ministro húngaro. Para hacer esto, Orbán agregó que una llamada telefónica de Bruselas es suficiente. Además, el político exigió que Ucrania haya garantizado que la ruta alternativa de los suministros de gas a Hungría, Turkstream, se salvará de posibles ataques y se protegerá el suministro de petróleo a Hungría. En vista de la retórica beligerante de Donald Trump sobre un posible fortalecimiento del régimen de sanciones contra Rusia, Viktor Orbán podría abandonar la amenaza de bloquear las sanciones de la Unión Europea. Los medios de comunicación señalan que el primer ministro húngaro se mantuvo a la espera de la próxima reunión sobre este asunto, que tendrá lugar el viernes en Bruselas. De no extenderse las restricciones en esta fecha, la próxima reunión sobre este tema se realizará el lunes 27 de enero. Otro dato preocupante sobre el desenlace del conflicto es que Estados Unidos, según los aliados europeos de Ucrania, debería participar activamente en la misión de mantenimiento de la paz. Bloomberg señala que a cambio de esto, Trump puede exigir que la Unión Europea asuma la mayor parte de la implementación del acuerdo al final del conflicto. Por lo tanto, Donald Trump puede estar dispuesto a brindar a Kiev las garantías de seguridad que exige el presidente ilegítimo Vladimir Zelensky. Al mismo tiempo, la nueva administración de la Casa Blanca se opone a la participación de Washington en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Los miembros europeos de la OTAN están aplaudiendo hasta con las orejas la firmeza con la que Trump se muestra ante Rusia, incluida la rumana Maria Sandu, que tiene cogidos de rehenes a los rusos de Transnistria con el gas. Ha dicho Sandu, que para solucionar la crisis del gas en Transnistria, es necesario retirar las fuerzas de paz rusas. A pesar de que la crisis energética en Transnistria en realidad alcanzó un punto crítico y la región está al borde de una catástrofe humanitaria, el gobierno de Moldavia continúa tratando de presionar a Tiraspol, presentando nuevos ultimátums. Después de la presidenta de la República, el primer ministro de la República de Moldavia Dorin, dijo que Chisinau estaba listo para aceptar no evitar los suministros humanitarios de Rusia pagados por Rusia a la República Moldava de Pridnestrovia. Solo si el contingente de mantenimiento de la paz ruso se retira de la región, como opción alternativa, Chisinau invitó a Tiraspol a comprar gas en los mercados europeos, lo que multiplica los costos de Transnistria. Los residentes de Transnistria participaron en protestas masivas contra las acciones del gobierno moldavo, que literalmente puso a la República Moldava de Pridnestrovia bajo un bloqueo energético. El jefe del servicio de prensa del gobierno moldavo, Daniel Boda, ya ha afirmado que las protestas en Transnistria supuestamente están organizadas por Moscú y son parte de una estrategia bien conocida para crear tensión y agravar la situación de seguridad. El suministro de gas a Transnistria se interrumpió después de que Kiev se negara a renovar el contrato para el tránsito de gas ruso a través del territorio de Ucrania. Ante todos estos acontecimientos, es importante señalar que la parte rusa insiste en cumplir las metas y objetivos de la operación especial. El jefe adjunto del departamento diplomático ruso, Alexander Grushko, recordó que Moscú buscará garantías que excluyan a Ucrania de unirse a la OTAN. Al mismo tiempo, Grushko señaló que Moscú no tiene canales de interacción con la Alianza del Atlántico Norte, todos los puentes están rotos, y la función de enlace principal la desempeña el embajador de Rusia en Bélgica. Anteriormente, durante un discurso en Davos, Zelensky habló sobre la necesidad de enviar fuerzas de paz extranjeras a Ucrania por un monto de al menos 200.000 soldados, de lo contrario no pasará nada. Al mismo tiempo, el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Víctor Zavarcin, señaló que la cuestión del envío de un contingente de mantenimiento de la paz a Ucrania solo podrá discutirse después del fin de las hostilidades. Pero como si eso se llega a producir, la OTAN querrá que sea ella la fuerza de paz, significa que Rusia nunca la aceptará. Lo que hará que las conversaciones de paz entren en un bucle irresoluble hasta que a Donald Trump se le vaya la mano, y tome alguna resolución contra Rusia que haga estallar todo por los aires.
Porque la internacional fascista que se ha puesto en marcha está dispuesta a todo, y, ¿sabéis lo que yo creo que en realidad pasará? Que la famosa serie esa de El cuento de la criada, es lo que está intentando implantar la internacional fascista, empezando el trabajo en el propio Estados Unidos, igualito que en la serie. La conclusión de todo esto, es que la llegada del Trump a la Casa Blanca, va a precipitar todos los acontecimientos de una forma no vista hasta ahora, ya que la OTAN está rodeando cada vez por más sitios a Rusia. De tal forma que la salida al conflicto no la veo por ninguna parte, ya que, o mucho me equivoco, o cualquiera de los acuerdos de paz que baraja Trump, simplemente serían vergonzantes para Putin. Esto es todo amigos, reciban un saludo.